please turn with me to 2 Chronicles chapter 33. Por favor, venga conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 33, y vamos a leer el versículo 10. Segunda de Crónicas 33, versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Mi tema esta noche es conquistado por gracia, conquistado por gracia. El rey Manasés es, en verdad, un gran derrotado, una gran derrota, una tragedia. ¿Por qué? Porque aquí vemos uno de los casos más siniestros en cuanto a la acumulación y el catálogo de las iniquidades que leemos acerca de él. Tú puedes incluso leer una letanía, una lista de sus caídas, de sus fallos, de sus derrotas y sus rebeldías en contra del santo Dios. Pero también vemos que Manasés es el equivalente del hijo pródigo. Es como el hijo pródigo del Antiguo Testamento, e incluso peor, creo yo, peor que el hijo pródigo del Nuevo Testamento. En la persona de Manasés vemos esto. Ahora, queridos amigos, nosotros también vemos en el rey Manasés, en el relato que tenemos frente a nosotros, vemos la gracia poderosa de Dios y la misericordia de Dios para convencer, pero también para convertir a un pecador. Y eso es realmente lo que nosotros veremos esta noche y en lo que debemos pensar. El maravilloso poder de Dios para salvar a cualquiera. Nadie está más allá de la mano de Dios. Nadie es inalcanzable de la mano de Dios. Y lo vamos a probar en el tiempo que tenemos frente a nosotros. El poder de Dios, como escribe el apóstol Pablo, tiene poder para salvar incluso al primero de los pecadores, si pudiésemos llamar así a Manasés. Pero vemos también aquí en el registro que es diferente en cada una de nuestras vidas. En tu vida, en mi vida, cada uno de nosotros somos diferentes. Pero hay algo que vemos, por ejemplo, en Manasés, que él era un rey, y aun siendo rey, representa a cada uno de nosotros. Nos ilustra a cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios, adorado sea el Señor, que Manasés vino a ser un trofeo de la gracia y fue conquistado por la gracia de Dios. Pero ¿ves? Ya podemos leer algo aquí, ya incluso puedo leer algunas mentes, si se me permite esta expresión, que alguno de nosotros ya está diciendo dentro de sí mismo, no, yo no soy como Manasés, yo soy mejor que él, yo no soy tan malo, yo soy mejor, yo soy una buena persona. Eso está en todos nosotros impreso. Pero ¿sabes? El pecador humilde dice, yo conozco mi corazón y el problema de mi corazón y la maldad de mi corazón. Yo sé más que ningún otro. Yo no necesito que nadie venga y me pruebe a mí quién soy, porque en el fondo de mi corazón yo sé que hay un pecado, que estoy corrompido, contaminado por el pecado. Oh, queridos amigos, nosotros todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 dice que ninguno es bueno, ninguno es justo, nadie está sin pecado. Todos nosotros estamos separados de la gloria de Dios. Tengo solo 5 encabezados muy simples que quiero que veamos a lo largo de este pasaje. Tú podrás hacer un estudio profundo más tarde si quieres, pero vamos a hacer algo
aquí vamos a analizar juntos este pasaje y no tenemos tiempo para ir al texto paralelo en el libro de los Reyes, pero tú podrás ir allí más tarde si tú quieres. Yo solo quiero llamar tu atención a lo que está pasando y cómo Dios ejercitó su gracia y su misericordia en uno de los más malvados hombres en esencia que pudieron haber existido en este mundo, y ese es Manasés. Quiero ver algunas cosas acerca de este hombre, de Manasés. La segunda cosa que quiero que veamos es acerca de sus pecados. En tercer lugar, quiero hablar acerca del juicio que vino sobre él. El cuarto aspecto que quiero compartir con ustedes acerca de su arrepentimiento, y si el tiempo nos permite, quisiera compartir también acerca de su restauración. Cómo este hombre no solo fue perdonado y salvo, sino que además Dios le concedió una gran restauración. Así que vamos a pensar un poco acerca de Manasés. ¿Quién era este hombre? Y podemos verlo en nuestro texto aquí. Manasés, incluso su nombre, tiene un significado. Y este nombre significa me costa olvidar. Me cuesta olvidarme o olvido fácilmente, y que es algo que nosotros olvidamos fácilmente, que Dios nos creó. Y Manasés, por ejemplo, olvidó que Dios fue el que le dio su posición, sus bienes. Dios no solo le dio cosas buenas a él, sino que además le dio cosas buenas a sus padres. Y este hombre, Manasés, tuvo olvidó esa gran herencia que recibió, ese hogar. Él fue levantado en una de las casas más santas que existían en aquel tiempo, por así decirlo, y él olvidó su posición, su herencia, pero además olvidó su identidad. Todo lo bueno que él había recibido, lo había olvidado. Él vino incluso, si vemos aquí en el texto, él vino al poder a los 12 años. Él ni siquiera dijo, voy a ser malo a los 20 o a los 30. No, ya a los 12 ya era malo. Así que la maldad no tiene nada que ver con cuán viejo soy. Los niños, los jóvenes y los adultos, todos nosotros tenemos esa inclinación al pecado porque estamos contaminados por él. Y Manasés olvidó sus grandes privilegios. Pero ahora permíteme decir algo más acerca de Manasés, porque él nació 3 años después que su padre Ezequías es su padre, y cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Ezequías fue uno de los mejores, fue el mejor rey después de David. No hubo otro rey como Ezequías. Ezequías fue un rey bueno en Judá. Y nosotros recordamos también que Ezequías se puso muy enfermo, casi muere. Y él oró a Dios. Y Dios en su misericordia le dio a Ezequías 15 años más para que viviera. Ahora, en esos 15 años más que Dios le dio a Ezequías, en el tercer año nació Manasés. Entonces, nos preguntaríamos, ¿de verdad un hombre tan malo pudo haber nacido en un tiempo en el que Dios por gracia había prolongado la vida de su hijo? Y nos dice aquí que él vino a ser rey a los 12 años y reinó sobre Judá por 55 años. Nadie le supera en durabilidad en el trono de Judá. Es el reino más largo en la historia de este pueblo. Y estuvo aquí. Incluso en la historia secular, y esto es muy interesante, incluso en historia secular leemos acerca de Manasés, que fue considerado un rey malvado. Así, era un rey malvado y además de eso, débil, que tuvo que pagarle a los asirios impuestos.
y no pudo ser un rey fuerte debido a su desobediencia. Pero además hay otros aspectos respecto a Manasés que podemos ver, y es que él olvidó cosas muy importantes que él no sabía, y él no podía decir, yo no sabía esto. Muchas personas, cuando se les muestra su pecado, muchos decían, yo no sabía nada acerca de Dios, yo cómo iba a saber esto. Pero Manasés sí sabía, él no tenía esa excusa, porque él creció bajo la enseñanza de 5 profetas: Oseas, Joel, Nahum y Habacuc, e incluso Isaías. O sea, Manasés conocía la palabra de Dios, escuchaba las profecías, la enseñanza y la profecía y las predicaciones de estos profetas. Y nada de esto tuvo él en cuenta en su vida, al menos hasta el momento en el que leemos aquí en el texto. Ahora, su longevidad y la duración de su reino no fue debido a su bondad. Pero ¿sabes por qué tuvo un reinado tan longevo? Por la paciencia que Dios tuvo con él. ¿Acaso no sabes que Dios es paciente con cada uno de nosotros? Él es paciente de otro modo, nos arrasaría, acabaría con todos nosotros porque somos muy rebeldes y estamos en contra de Dios, pero día a día, como nos dice Romanos capítulo 2, versículo 3 y 4, que la paciencia de Dios está allí para movernos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Y el segundo aspecto que quiero que veamos son los pecados de Manasés. Fueron horribles, pecados realmente horribles. Hay más pecado en Manasés que en ninguna otra persona en la Biblia, si se me permite decir esto. E incluso hay una expresión que podría resumir todo lo que este hombre hizo en sus abominaciones. Veámoslo en el versículo 2. Y es repetido 3 veces en este capítulo. Y es relevante que lo veamos. Veamos el versículo 2. Dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones. Veamos el versículo 6. Al final del versículo 6 dice que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Y lo mismo en el versículo 9, donde dice lo siguiente. Dice en el versículo 9, dice que Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó. 3 veces se nos dice que se nos habla de sus abominaciones. Y yo sé que muchos de nosotros hemos leído la Biblia y sabemos algunos nombres de ciertos reyes y de naciones y de tal reino hasta tal reino, y que algunos de ellos fueron reyes muy malvados. Pero incluso podríamos mencionar algunos de ellos. Ahaz, tenemos a Acab, tenemos a Jeroboam, tenemos a Amón, y todos ellos. Hoy tenemos también a la reina Jezabel. Todos esos reyes fueron abominables. Pero ¿a qué no sabes qué? Ellos lucirían como santos si los comparamos con Manasés. Difícilmente podrías pensar en un hombre más horrible y que haya cometido más crímenes y crímenes, genocidios incluso. Pero cuando vemos la historia, difícilmente encontraríamos un hombre que haya ido tan lejos en su pecado y en su rebeldía contra Dios que este hombre, tan allí que incluso causó la ira, el enfado del Dios Santo por aquellas abominaciones cometidas por Manasés. Pero queridos amigos, si me permites darte al menos alguna lista, una pequeña lista, una breve lista de las cosas que Manasés hizo. Están aquí, desde el versículo 1 al 10, están aquí listados. Idolatría, Manasés lo cometió, está allí. Paganismo, está allí también. ¡Oh, cuánto pecado! Hechicería, brujería, espiritismo, consulta de espíritus, ocultismo, todo esto está allí. Incredulidad, astrología, está allí. Toda esta maldad terrible. Fue un hombre que incluso algo peor que eso. Él desacreditó la santa casa de Dios, el tabernáculo, el templo de su tiempo, el templo de Dios. Él lo profanó
y blasfemó allí el nombre del Dios eterno. Nosotros no tenemos tiempo y lo lamento porque de verdad me gustaría ver otros aspectos de su vida. Y cuando leemos cómo él violó y rompió cada una de las leyes de Dios, la permanente, eterna y universal ley de Dios en los 10 testimonios por los cuales serán juzgados todos los hombres, pues Manasés los rompió todos. Ahora, y aún algo peor, él ofreció sus propios hijos en fuego, los quemó. Él no tenía ni siquiera un corazón paternal. ¿Puedes pensar esto? Un papá que queme a sus propios hijos en un altar. Ahora, él no fue solo uno, varios hijos. Él los ofreció a reyes, a ídolos. Y recuerda que leemos que los cananeos hacían este sacrificio como algo pagano y terrible. Y vemos cómo entonces los cananeos hacían eso. Y a menudo estas cosas nos parecen horribles, pero eso era lo que se llevaban los días. Y a veces en un país como como Inglaterra, decimos, oh, los valores aquí nunca nos permitiría hacer estas cosas. Claro, porque los valores de este país, por ejemplo, muchos de ellos son basados en la escritura, basados en la Biblia. Pero hoy en día lo que decimos es, nosotros somos mejores que Dios. Y Manasés dio sus propios hijos, como quien da animales para el sacrificio. Y lo peor, y aún peor, porque además él levantó ídolos, dioses falsos en el lugar santísimo del templo. El lugar más santo del templo era el lugar donde estaban los querubines sobre el propiciatorio en el arca. Allí encontramos la ley, encontramos la sangre rociada de los sacrificios. Era el lugar santísimo donde Dios mismo se manifestaba. Pero esta fue la más grande profanación, pues Manasés la hizo. Estatuas de dioses falsos allí mismo en el lugar santísimo. Y las estatuas de las que se nos habla aquí eran de altos como los mismos seres humanos. Una idolatría en el lugar que debió haber sido un lugar de adoración y de exaltación al Dios vivo. Bueno, esto es una lista de las maldades que este hombre ha hecho. Pero ahora movámonos de Manasés a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Mira, queridos amigos, nosotros ya no nos avergonzamos del pecado hoy en día. Mira, camina por cualquier calle en una gran ciudad como esta. La gente ya no se avergüenza del pecado. Yo recuerdo, bueno, no les voy a decir hace cuánto, pero en la cultura de la que yo vengo incluso, no muchos años atrás, 20 o 30 años atrás, habían cosas que era totalmente vergonzoso hacer. Muchas personas hace 20 años atrás habían palabras que no se podían decir, comportamientos que no podíamos tener, pero incluso hoy en día las personas se sienten incluso orgullosas de hacer esas cosas que hace años atrás eran una vergüenza. Queridos amigos, ese es nuestro mundo. Ya ni siquiera hay vergüenza por el pecado. Y cuando tú lees los periódicos o ves las noticias, la gente incluso se sienten orgullosos de sus pecados y los proclaman. Oh, qué grandioso soy grandioso en mi vergüenza, deberían decir. No tienen vergüenza alguna, desvergonzados, y se sienten orgullosos por eso. Así que veamos un poco cómo el comportamiento de Manasés enmarca nuestra sociedad hoy en día. Antes de la conversión, eso es lo que somos. Antes de que encuentres al Señor Jesucristo, por favor, piensa y examínate en tu corazón y te vas a dar cuenta cómo tu corazón está en tinieblas y sucio y no podrías estar delante del Dios vivo. Oh, Manasés estaba orgulloso de sus propios pecados. Y la gente hoy dice, voy a hacer lo que quiera, donde quiera, cuando quiera, y nadie me va a pasar a mí. Y desafío a Dios, incluso dicen, porque Dios no existe, dicen muchos, pero olvidan lo que dice la Escritura en Galacias, que Dios no puede ser burlado, y lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y esta sociedad será juzgada, será castigada
porque no queremos volvernos de nuestra idolatría, de nuestro sincretismo, de nuestro ocultismo y de todas esas cosas terribles, de necromancia incluso. Ellos incluso están consultando brujos. Hoy en día mucha gente lo hace para que les lea el futuro y encontrar ellos mismos y encontrándose ellos mismos entregados al paganismo. Pues eso que hizo Manasés ilustra y refleja nuestra sociedad. Queridos amigos, Manasés, leemos en el versículo 9, que no solo pecó, sino que además hizo que otros pecaran. Lo mismo que nuestro mundo otra vez. No solo pecó por él mismo, sino que hizo pecar a otros. Y nosotros no pecamos por nosotros mismos, sino que hacemos pecar a otros. Y Manasés mató al profeta Isaías, que hizo tanto bien a su padre Ezequías. La tradición nos dice que Isaías fue atado a un tronco, a un árbol, y que Manases hizo que las personas aserraran el árbol con Isaías atado a él y fue cerrado por la mitad de su cuerpo. Y en Hebreos leemos que algunos incluso fueron aserrados, dice en Hebreos 11, y eso haciendo alusión a Isaías, que fue asesinado por Manasés. Ahora veamos el tercero. Miremos el resultado que esto trajo. Juicio es el tercer punto. Si yo les dijera a ustedes que van a ser, si yo les preguntara quién quiere ser castigado por Dios, diríamos que no. Pero muchos dirían que no, que Dios no castiga, pero la Biblia dice que dura cosas caer en manos de un Dios vivo, porque Dios es un Dios de fuego consumidor. Pero la gente no quiere hablar acerca del infierno. Y eso es lo que le espera al que no se arrepiente, el infierno y un Dios airado. Veamos el versículo 11, segunda de Crónicas 33:11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. El orgulloso rey fue atado, fue cazado, fue enganchado por Babilonia. Y fue atado. ¡Qué humillación para un rey! Que le pusieran como un collar y lo trajeran. Pero es que eso es exactamente lo que el pecado hace con nosotros, queridos amigos. El pecado nos ata, nos pone como un collar, como de perro. Y si el pecado va para este lado, pues tú vas para este lado. Y si el pecado tira para este lado, pues tú vas para allá. Mucha gente dice, yo no creo en estas cosas, pero viven así. Y el pecado es un amo tirano. Y el pecado te sigue como una sombra. Y eso es lo que se nos ilustra aquí. ¿Y tú crees que eres libre? ¿Tú crees que eres libre en este mundo? En este mundo escuchamos mucha gente diciendo, yo soy libre, yo soy libre. No, nadie es libre. La única verdadera libertad que puedes hallar es cuando encuentres a Cristo Jesús. Que el incrédulo solo es libre para pecar y el creyente es libre para servir al Señor. Esa es la diferencia. Pero queridos amigos, los asirios, hablamos de ellos el pasado domingo, y los asirios eran considerados una máquina militar, una máquina de guerra. Incluso con los cuerpos muertos, ellos los profanaban para que la gente los viera y temieran. ¿Recuerdas cuando Ezequías, el papá de Manasés, cuando los asirios sitiaron la ciudad de Jerusalén sin que Ezequías y su ejército peleara contra los asirios? El Señor, a través de la oración de Ezequías, aquí no sabes qué, más de 100,000 soldados asirios fueron muertos. ¿Por quién? No por un ejército, sino por el poder de Dios, incluso sin que el ejército de Ezequías hiciera algo. Pero ahora, por la desobediencia de Manasés, ¿sabes lo que pasó? No solo que el rey fue sometido y subyugado, sino que además fue llevado como un esclavo, arrastrado como un esclavo. ¿Ves lo que la desobediencia hace? Bueno, debo proseguir rápidamente porque el tiempo se apresura. Veamos aquí el arrepentimiento, que ese es el cuarto punto. El arrepentimiento, lo vemos en el versículo 12 y 13. Mas
luego que fue puesto en angustias, él vino en sí mismo. Queridos amigos, el arrepentimiento nunca es algo trivial. La gente dice, ay, yo me arrepiento, pero luego ves sus vidas, no hay cambio, no hay transformación. Oh, queridos amigos, no hay algo como una medio conversión. No, media conversión con medio arrepentimiento, eso no es verdaderamente fe. Ahora, cuando vemos a Manasés, Manasés no dijo, Dios, sálvame, amén. Y eso es lo que tú ves hoy en día en este mundo en muchas iglesias. Ay, yo me arrepiento y ya está. Pero miren el arrepentimiento de Manasés, una oración profunda. Y si yo pudiera imprimir esto en vuestras mentes, en sus mentes, pero el Señor puede hacerlo. Miremos en la aflicción entonces de Manasés. Y oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y versículo 13, y habiendo orado a él oró a Dios, no a los dioses que él había construido, sino que oró a Dios. Y miren la respuesta. Y fue atendido por Manasés. Ni siquiera tuvo que esperar mucho tiempo. Mira, si tu arrepentimiento es sincero, no tienes que esperar mucho tiempo. El versículo 13 dice que Dios oyó, porque dice que fue atendido, pues Dios oyó su oración y respondió. Entonces lo primero fue, él buscó al Señor. Él se humilló delante del Señor, él clamó al Señor, él oró al Señor. Eso es realmente un arrepentimiento. No simplemente decir, ay Dios, soy pecador, me arrepiento. Queridos amigos, eso es lo que realmente necesitas. Y ahora mismo, buscar el perdón de Dios. Y Dios mismo mandó a su propio Hijo, al único Hijo, a su unigénito Hijo, para morir en la cruz del Calvario y matar el pecado y vencer a ese rey Satanás. Eso fue lo que Cristo hizo. Manasés entonces recibió nuevo corazón, y eso es lo que Cristo hace por nosotros cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Él nos salva. La gracia conquista nuestros pecados, conquista nuestro orgullo y es destruido. Eso es lo que Cristo hace. Oh, mira, Manasés recordó a su Dios. Recuerda lo que significa su nombre. Me has llamado a olvidar, es lo que significaba su nombre, pero ahora lo que hizo fue recordar. Ya no tenía alternativa. Muchas personas incluso hoy en día preguntan, ¿qué acerca de este Dios? ¿Y qué acerca de este otro Dios? ¿Y aquella religión? No, solo hay un Dios que salva, que verdaderamente puede traer al arrepentimiento a los pecadores. Y es Dios del cielo, soberano a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y no hay otro camino. Y entonces lo que dice aquí es que Dios le respondió, porque cuando alguien se acerca en arrepentimiento y fe y encuentra a Cristo, el Señor dice, sus pecados ya no serán recordados, han sido quitados de él. Oh, que el don de Dios, qué bueno que pudieses encontrar esta noche y que pudieras decir, no iré a dormir en paz hasta que no encuentre el perdón de Dios en oración y arrepentimiento y fe. Y Dios entonces escuchó su oración, porque Dios responde una oración sincera. Queridos amigos, antes de terminar, déjame decirte esto. La cruz del Calvario es muy poderosa, tan poderosa que puede soportar todo el peso del pecado de hombres como Manasés. Porque la cruz del Calvario es poderosa para clavar allí todos los pecados de todos los que busquen de manera sincera en arrepentimiento a Cristo. Ahora veamos cómo la gracia de Dios transformó a este hombre. Antes Manasés decía, yo odio a Dios y no lo necesito. Pero el nuevo Manasés dijo y decretó, todos tienen que adorar a Dios. Y esto es algo maravilloso si seguimos leyendo. No sabemos, no se nos dice cómo los asirios lo liberaron, solo se nos dice que volvió a Jerusalén. Dios mismo le restauró como rey. Lo vemos en el versículo 13. Dice que Dios lo restauró y lo trajo nuevamente a su reinado, con un nuevo espíritu, con nuevas prioridades, con un nuevo compromiso, con una nueva dirección, con una nueva actitud. Él ahora es un hombre nuevo, es restaurado.
y nunca volvería a ser el mismo una vez más. A través del arrepentimiento hay verdaderamente actos. Vemos el versículo 15, empezamos a actuar diferente, hay hechos, comienzan a haber verdaderos hechos de hombre arrepentido. Porque todo lo que su padre había construido, el antiguo Manasés lo destruyó, ese Manasés malvado. Pero este nuevo, veamos lo que dice en el versículo 15 y 16, él restauró la adoración, la verdadera adoración a Dios. E incluso restauró lo que conocemos en la Biblia como las ofrendas de paz. Ahora recordemos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa ofrenda de paz. Ahora, el daño que Él hizo fue grande y profundo, pero la reforma que Él hizo, fue muy importante, y nosotros podemos ver cómo Dios mismo le perdonó e hizo de él un hombre nuevo y fue santo y restaurado. Y es exactamente lo que Cristo hace en tu vida. Él te salva y te restaura. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Permíteme terminar de esta manera. ¿Qué aflicción quieres que Dios traiga sobre tu vida hoy? ¿Qué dolor, qué tragedia, qué pérdida, qué caída, qué maldición quisieras que Dios te traiga hoy? Oh, mira el versículo 10. Dios habló a Manasés y su pueblo no escucharon. Ellos estaban endurecidos y no escucharon. ¡Qué tragedia! ¿Qué tragedia quieres que Dios te traiga? ¿Quieres que Dios te lleve bajo arresto a una cárcel 6 meses o 1 año, 20 años? Antes que empieces a escuchar el llamado de Dios. ¿Quieres perder un ser querido? ¿O quieres venir a ser un huérfano? ¿O una viuda? ¿O una persona sin ninguna ayuda? ¿O un accidente? ¿Cuántos sermones tendrás que escuchar antes de que despiertes en tu espíritu y veas tu pecado? Oh, no seas como Manasés, el Manasés o las personas del versículo 10. Oh, queridos amigos, las deudas del pecado de Manasés es nada en comparación con la misericordia y el amor del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Oh, hay un Salvador que puede recibir a los pecadores, y así podemos obtener el perdón de nuestros pecados, quien sufrió en la cruz del Calvario. Puedo ser una mejor persona si soy una persona perdonada por Dios. Manasés oró y conoció a Dios, y fue escuchado por Dios, y fue restaurado de acuerdo a ese nuevo corazón que Dios le dio. Queridos amigos, salvación. La salvación es para los injustos, para los que no lo merecen. O sea, tú y yo, si venimos al Señor Jesucristo y buscamos por su perdón y venimos a Él. Oh, ven a Él, ven a Él. Dios tiene el poder para conquistarte con su gracia. Y Él tiene la voluntad de perdonarte y el poder para hacerlo. Ven a Él. Quiera el Señor que muchos lo hagan en esta noche.